¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto que nos acompañen en este corte de caja de negocios, jueves de corte de caja de negocios. El día de hoy me acompañará el doctor Luis Núñez, doctor economista y con mucha experiencia en todo el ramo financiero. Vamos a platicar de las criptomonedas, la volatilidad que tiene ahorita las criptomonedas en el mundo. Llegó para quedarse esta volatilidad, vamos a platicar de este tema. También la inflación imparable a nivel global. ¿Cuál es la importancia de la inflación? ¿Por qué nos debe preocupar? Vamos a platicar ese tema también con el doctor Luis Núñez y también las medidas adoptadas o el plan adoptado por el presidente López Obrador, hasta dónde puede intervenir en el tema del control de la inflación y puede ser algo rentable o no rentable desde el punto de vista de lo que sería parar la inflación. Vamos a platicar también sobre ese tema y como siempre también oportunidades inmobiliarias a través de BGNext, nuevos proyectos en Bahía San Carlos, eventos en puerta, así que esperemos sea de su interés el corte de caja de este día. Arrancamos corte de caja. Bienvenidos. Bien, y un gusto que nos acompañen en este corte de caja negocios, como todos los martes y los jueves, con temas de negocios, de empresas, bienes raíces, turismo, temas relacionados con la industria del estado de Sonora, también el análisis del contexto nacional e internacional. Y bueno, también dentro de todo esto, siempre importante estar pendiente de los principales acontecimientos de los negocios y la economía a nivel nacional e internacional. Un resumen que preparamos en las redes sociales de Corte de Caja, que ahí la puede usted accesar a través de Corte de Caja en Facebook, Corte de Caja en Instagram, Corte de Caja MX en Twitter y también en el portal cortedecaja.com. Y dentro de lo más relevante de este resumen de negocios del corte de caja de este día, bueno, de lo más relevante tiene que ver con lo que sería la salida de una nueva empresa de Rusia, esto a raíz del conflicto de Rusia-Ucrania. Estamos hablando de Siemens. Siemens, una de las empresas más importantes en el tema de manufactura de diferentes productos, participa en múltiples divisiones, tanto en temas químicos, temas tecnológicos, temas industriales. Y bueno, Siemens estaría saliendo después de 170 años de tener ahí presencia en Rusia y todo derivado precisamente de este conflicto bélico con Ucrania, que ya ha ocasionado que múltiples empresas de todo el mundo pues estén saliendo, estén parando operaciones de manera temporal o algunos ya también de manera pues prácticamente total, ya en el caso de Siemens, que estaría ya prácticamente a expensas de qué pasaría con el conflicto si cierra de manera definitiva. También en el tema que tiene que ver con Europa, bueno, Europa, la Unión Europea estaría pues urgiendo a firmar acuerdos tanto con Mercosur como con México, tratar de prácticamente actualizar estos acuerdos con que se tienen y sobre todo por el tema de lo que sería el fortalecimiento de China. China se fortalece en el firmamento a pesar del tema del confinamiento por el COVID en algunas ciudades, etcétera, pues China está obviamente resurgiendo en este contexto post pandemia y en ese sentido la importancia para Europa de fortalecer los lazos comerciales con el Mercosur, con el caso de Sudamérica y con el caso de México, que también es un mercado importante para los europeos. Por otro lado, la Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos, estaría respaldando en una probable alza adicional en sus tasas de interés, a pesar de que esto impactaría en lo que es el aumento del desempleo. Un tema también ahí de dos caras, ahorita vamos a platicar ese tema con el doctor Luis Núñez, de cómo de alguna otra forma uno de los mecanismos para la inflación ha sido pero sigue teniendo pues siempre un efecto también muchas veces contrario a lo que se espera. En el caso de México, se suben las tasas de interés, la tasa de referencia, ahorita vamos a platicarlo también. El tema de la pandemia había afectado también a la economía del 56% de los mexicanos. Es un tema muy sensible, estamos hablando de que la mayoría de los mexicanos, de acuerdo a una encuesta del INEGI y la Comisión Nacional Bancaria y Valores, dos organismos que de manera muy interesante hacen este estudio, pues estarían pues prácticamente confirmando lo que ya muchos hemos palpado, muchos hemos sentido de este impacto en la economía de múltiples familias en todo nuestro país. Es un tema mundial, pero en el caso de México, con tanta pobreza en muchísimos estratos sociales todavía, pues sería un efecto todavía más fuerte. 56% habrían tenido pues un impacto directo en su economía, y creo que el resto también tendría un impacto a lo mejor un poco menor, pero que también le estaría pegando en sus finanzas personales. Por otro lado, como comentábamos, sube el Banco de México la tasa de referencia hace unas horas de lo que sería un 6.5 a 7%, de esto en concordancia o en sinergia con el tema
de la FED, el tema de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Eso también es una medida que en cierta forma busca de alguna otra forma contrarrestar el efecto inflacionario. Vamos a platicar ahorita, como le decíamos, con el doctor Luis Núñez, a ver si esto realmente es contraproducente, si ayuda, no ayuda, porque el tema de inflacionario nos está pegando, estamos en niveles los más altos de la inflación en los últimos 21 años y creo que vale mucho la pena todo lo relacionado con el tema inflacionario, analizarlo aquí, como siempre lo hacemos en Corte de Caja Negocios. Por otro lado también, BlackRock, una de las empresas más importantes de inversiones a nivel mundial, bueno, estaría viendo condiciones inmejorables para lo que sería la inversión en nuestro país, eso de acuerdo al presidente López Obrador, esto en su mañanera, que dice que, bueno, que hay confianza, a pesar de que obviamente otras instancias de análisis económico y financiero, pues señalan que todavía hay pues una cautela en muchísimos sectores ante el tema de inversión. Por otro lado, también Hacienda estima que México sería uno de los primeros países en tener una moneda digital, esto que va acorde al tema de criptomonedas con el que vamos a arrancar en un momento la plática con el doctor Luis Núñez. Las criptomonedas, pues que muchos dicen que llegaron para quedarse, otros dicen que será quizás algo que no vaya a perdurar, pero al final todos los bancos de todo el mundo están de alguna otra forma buscando la manera de entrar al tema de las monedas digitales, a lo mejor con una moneda digital propia, a lo mejor endosando alguna otra de las monedas digitales más importantes del mundo, así que un tema relevante y un tema que obviamente impacta en economías que de pronto están apostándole a esto, además de los inversionistas particulares. Bueno, son parte de los temas que usted puede tener en este resumen de Corte de Caja Negocios, ahí como comentamos en las redes sociales de Corte Caja de lunes a viernes, para que usted pueda leerlo, analizarlo y compartirlo. Pero si le parece, ya vamos ahora sí a una primer pausa para poder regresar y empezar a platicar con el doctor Luis Núñez de los temas que tenemos en la agenda del día de hoy, de este Corte de Caja Negocios. Vamos a una pausa y regresamos. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Corte de Caja Negocios. Un gusto que nos siga acompañando aquí a través de Corte Caja TV, que se difunde a través de TVD Primera Plana. Un gusto que nos siga acompañando. Mi nombre es Jesús Villegas Gastelum y es un gusto recibir el día de hoy aquí en Corte de Caja Negocios nuevamente al doctor Luis Núñez Noriega. Doctor Luis Núñez, muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás? Buenas tardes, estimado Jesús. Un gusto estar contigo y tu auditorio. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Como siempre, importante tu análisis, tu perspectiva de los diferentes temas de la agenda internacional y nacional. Y bueno, el primer tema en la agenda que mencionábamos al inicio del programa, pues tiene que ver con las criptomonedas, un activo que prácticamente llegó para quedarse, dirían algunos, otros piensan que es una moneda pasajera, los más conservadores, pero al final es realmente pues un instrumento de inversión que muchísimas personas le están apostando, países completos le están apostando al tema de las criptomonedas, pero al final todavía es un tema de alta volatilidad. Prácticamente estamos ahorita hablando de que están ahorita el 50% de lo que sería su máximo histórico de finales del año pasado, una caída muy, muy, muy abrupta, muy marcada en muy pocos meses. Prácticamente se sumaron en los últimos días, las últimas horas, en valor, las criptomonedas, más de 200,000 millones de dólares en cuanto a valor. Estamos hablando nomás para poner en contexto en esta caída de más del 50%, lo que son algunas de las más conocidas, como el Bitcoin, tendría una caída solamente en un día de más del 10%, otras han tenido una caída de casi un 20-25% acumulado durante los últimos días, y estamos hablando de que en el caso del Bitcoin, por ejemplo, ya alcanza niveles de 31,000 dólares, cuando hace tan solo unos meses, a finales del año, andaba en niveles de 69,000 dólares. Y no nomás ella, hay otras monedas como el Ethereum, el Binance, Solana, Cardano y muchas otras de las criptomonedas que estarían en situaciones similares, lo que habla ahorita bajo el análisis de muchos analistas, de que sería pues prácticamente pues un reflejo de esta alta volatilidad. Algunos la achacan al tema inflacionario, pero al final pues es un tema que realmente para muchos todavía reviste muchísimo riesgo. ¿Cuál es tu opinión, doctor, en el tema general de las criptomonedas y ya en contexto de esta situación que están viviendo de volatilidad en este momento? Pues muchas gracias. Mira, Jesús, vamos a referirnos muy brevemente al concepto de lo que es una moneda. Acuérdate que una moneda es un valor que tenemos para poder intercambiar productos, es un valor aceptado socialmente. Puede ser un documento, puede ser un papel impreso por un banco central, puede ser una moneda acuñada en metal, al cual el Banco Central le otorga un respaldo para hacerlo valer y nosotros como usuarios acordamos darle ese valor, reconocer ese valor. Con ese principio, obviamente, las monedas regularmente tienen un respaldo, originalmente tenían un respaldo en oro en un banco central,
con el tiempo y con la hegemonía de Estados Unidos, el respaldo de los bancos, de la mayoría de los bancos del mundo, se convirtió en el dólar. El dólar fue el respaldo que nos decía cuánto podía valer un documento que tenemos en nuestra mano o una moneda. En base a eso, pues lo que estamos encontrando en esta nueva expresión a través de una moneda electrónica como el Bitcoin, como el Ethereum, este tipo de criptomonedas, es el valor que le damos nosotros a un instrumento electrónico digital que emite alguna persona, muchas de las veces sin un respaldo real, efectivo de un banco central, muchas veces no regulado, la mayoría de las veces no están reguladas por un banco central. Obviamente eso le genera muchas posibilidades de que pudieran utilizarse indebidamente. Sin embargo, lo que sigue siendo consenso es el acuerdo que tenemos todos en darle ese valor a esa criptomoneda, a esa moneda electrónica. Y obviamente tiene una serie de candados para evitar que se use indebidamente y para que el valor que adquiere normalmente por oferta y por demanda pueda tener un sustento atrás de ella a través de una serie de bloqueos electrónicos. Ese es en general. Obviamente, en estos momentos, pues, derivado de la pandemia, que ha golpeado muchísimo las economías, sobre todo la parte de la oferta de las economías mundiales, lo que desde la perspectiva de la empresa, y aunado a una guerra entre Rusia y Ucrania que ha también tenido una explosión importante en la oferta de muchos bienes importantes para la economía, como es el petróleo, los energéticos, como es el gas, como es fertilizante, como son alimentos importantes. Todos estos temas han generado mucha volatilidad en los mercados de las monedas regulares, de las monedas que tienen un respaldo a través de los bancos centrales. No, y no podemos dejar exenta cualquier otra moneda como las digitales, que también están sujetas a esta volatilidad. ¿Por qué? Porque todos los mercados en el mundo están sujetos a esa incertidumbre generada por la inflación, generada por las altas tasas de interés y por toda esa especulación que se genera siempre por la guerra. Entonces, estamos viendo justamente una caída del valor de las criptomonedas derivada de esa incertidumbre que se da en los mercados internacionales, como también hay un fuertes presiones sobre todas las monedas del mundo para que caiga su valor. El dólar mismo lo estamos viendo cómo se está depreciando frente a otras monedas, precisamente por la guerra entre Rusia y Ucrania, tiene efectos en el dólar y de manera indirecta nos afecta también a nosotros porque aparentemente tenemos un peso ligeramente más fuerte, pero no es que el peso esté más fuerte, sino que el dólar está un poco más débil. Entonces, tenemos este tipo de efectos en el mundo. Esa volatilidad es surgida precisamente por la inestabilidad de los mercados financieros internacionales y sobre todo por ese efecto que tienen los bancos centrales en tratar de contener la inflación y tratan de subir las tasas de interés, como sucedió el día de hoy en el Banco de México. Y está sucediendo lo mismo en todo el mundo. Estados Unidos tiene una inflación superior a la mexicana, incluso 7.9%, cuando México tiene una tasa de 7.22% aproximadamente de inflación, y obviamente los mecanismos para contener el incremento de precios como una parte de la política monetaria tienen efectos también en esa volatilidad. Entonces, son los tiempos actuales, Jesús, de incertidumbre. Claro, y ahorita vamos a retomar en el siguiente corte precisamente el tema inflacionario y cómo nos afecta en general ese tema que es global, que está afectando todas las economías del mundo, pero en el contexto, para cerrar el tema de criptomonedas, obviamente, tú como doctor en economía, cada asesor financiero tiene una idea finalmente sobre que debe haber una cierta diversificación muchas veces en las inversiones cuando alguien quiere invertir de diferente manera en un portafolio que sea diverso, pero tú en lo personal consideras todavía el tema de criptomonedas como una inversión riesgosa, o tú lo consideras ya como parte de lo que debería tener un portafolio de un inversionista estándar y promedio? Yo creo que un inversionista estándar promedio ya está aceptando las criptomonedas como una inversión lucrativa, rentable, sólida, a medida que se van generalizando más su uso en el mundo. Sin embargo, la diversificación debe considerar también las inversiones productivas, son las más sólidas de todas, las que inviertes en activos tangibles, en bienes tangibles, que generan nuevas inversiones, que generan ganancia, utilidad y te generan la posibilidad de estar reinvirtiendo ese dinero. Esa es la mejor inversión. Sin embargo, en ese portafolio diversificado, obviamente quieres tener posibilidades de tener mayor rentabilidad, y los mercados financieros a veces son
una excelente oportunidad a través de la compra de certificados de tesorería, que son hoy por hoy, siguen siendo los más sólidos instrumentos financieros para inversiones, pero obviamente una parte de esa cartera quisieras tenerla en algo que sea muy rentable, aunque el riesgo sea mayor. Y en ese caso, las criptomonedas son una buena alternativa, siempre y cuando se manejen con mucha precaución, con mucho cuidado y revisando muy bien quiénes generan esas criptomonedas para efecto de poder tener certeza plena de que va a ser una inversión que no se va a diluir o que no se va a perder por razones de usos indebidos, digamos. Interesante ahí la opinión del doctor Luis Núñez, que combinada con otros instrumentos puede ser una alternativa interesante el tema de las criptomonedas. Pero bien, si te parece, doctor, vamos entonces a una pausa para platicar precisamente de cómo hasta las criptomonedas han sido afectadas por el contexto inflacionario y cómo nos está afectando en todo el mundo. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Corte de Caja Negocios. Bien, regresamos aquí a Corte de Caja Negocios. Estamos platicando con el doctor Luis Núñez sobre el tema del contexto inflacionario a nivel mundial y en el caso de México, pues no deja de ser también pues un factor determinante, la mayor inflación en los últimos 21 años. ¿Cómo ves tú el contexto de la inflación a nivel mundial? ¿Será una constante durante lo que queda de este año? ¿Cómo ves el tema inflacionario, Luis, y la afectación que está teniendo pues, en todas las economías del mundo? Es un tema global, todo el mundo está sujeto a este tipo de fuerzas derivadas de una pandemia. Recordemos que la receta para contener la pandemia fue la contención de las personas, el cierre de empresas para evitar la dispersión del virus y obviamente ese tema repercutió directamente en la oferta, en la capacidad productiva del mundo entero y como consecuencia las empresas, hoy por hoy las productoras de los bienes y servicios se vieron sumamente afectadas, cayendo la oferta de manera dramática, la oferta mundial de alimentos, de bienes, de suntuarios, de vehículos, de todo tipo de productos, incluso servicios que se producen a nivel mundial. Ese efecto fue negativo y tuvo repercusiones en la insuficiencia de productos, de bienes, y por supuesto la insuficiencia de productos te genera incremento de precios. Cuando hay menos producción tienes automáticamente incremento de precios. Y por otro lado, a esa tormenta que tuvimos con la pandemia, que en México recordemos que hasta hace aproximadamente 6 meses ya habíamos tenido un cierre de más de 1.600.000 empresas cerradas. Obviamente con la apertura de nuevas empresas el saldo negativo fue alrededor de 500.000 empresas cerradas. Eso es muy grave para el país, pero no es México una isla en el mundo. A todo el mundo le fue igual. Hubo mucho cierre de empresas. Sin embargo, algunos países lograron reactivar más rápidamente sus empresas a través de programas de estímulos, de incentivos a las empresas, tanto fiscales como económicos, como financiamientos a tasas muy bajas o tasa cero. ¿Para qué? Para reactivar la oferta. Y en este caso en México no se han visto ese tipo de programas que ayuden a que las empresas puedan recuperarse más rápidamente. Y en cambio, hemos visto un gasto excesivo en desarrollo, en gasto social excesivo, que está tratando de estimular el consumo, sin la demanda, pero ante la ausencia de una oferta suficiente, estamos generando más presiones inflacionarias. Entonces, ese tema en México tiene una connotación más fuerte porque no se ha dejado de incentivar el consumo ante una ausencia de oferta. Tenemos un problema un poco más grave. Y aunado a eso, Jesús, tenemos esta guerra entre Rusia y Ucrania, dos países que son muy importantes en la producción mundial, en la producción global de energéticos como el gas, como el petróleo, en la producción de alimentos como el trigo, como la mayoría de los granos importantes para el consumo humano de manera directa, para panificación. Tenemos también que son dos países que inciden de manera directa en la producción de fertilizantes que se requiere para todos los tipos de producción primaria de alimentos. Hoy por hoy alrededor del 70% de los fertilizantes provienen de esa región. También son dos países que tienen una oferta importante de minerales para los sectores industriales, como son los mayores productores de hierro, los mayores productores de aluminio. Entonces, imagínate qué efecto tiene esa guerra en la economía mundial. Esas presiones inflacionarias tienen esa explicación muy clara atrás. Entonces, con ese contexto vemos muy difícil, Jesús, que se vaya a poder contener la inflación. Vemos un programa
de parte del gobierno de México. Es lo que vamos a platicar precisamente sobre ese programa en el siguiente segmento, pero sí, cerrando el tema del contexto internacional, ¿no avisoras entonces en el corto plazo un control de la inflación o qué países son los que pudieran a lo mejor tener un control más rápido del tema inflacionario a nivel mundial? Los países que han estado estimulando a la oferta, a las empresas a través de incentivos fiscales y económicos, son los que tienen más posibilidades de salir más rápido del proceso inflacionario. En nuestro caso, estamos un poco más atrás en ese sentido, porque no ha habido ese tipo de programas de estímulos a las empresas. Entonces, es más complicado para nuestro país el lograr ese objetivo. Y obviamente, se está haciendo por parte de la política monetaria, se está haciendo un esfuerzo a través del Banco Central, tratando de incrementar las tasas de interés, lo están haciendo a través de incrementos. Vimos uno hace un mes, estamos viendo otro el día de hoy justamente de medio punto porcentual, que busca desincentivar la producción, es decir, sube la tasa de interés, la gente reduce su consumo porque se incrementan las tasas de interés, se reduce la producción, se contrae la producción y obviamente genera la posibilidad de que puedan reducirse los precios. Pero en México no vamos a poder ver ese efecto inmediato como sí lo están viendo en otros países. Como Estados Unidos también, que ha estado incrementando sus tasas de interés de referencia y empieza a tener efectos favorables en la contención de la inflación. Claro, aunque por otro lado tiene el efecto, ¿no? Que platicamos ahí en el resumen de negocios, en el tema del desempleo, ¿no? Que en el caso de Estados Unidos también es un tema también importante, el caso de México, por supuesto, también. Y también siempre relevante que el tema, por ejemplo, en el caso del incremento en la tasa de interés de referencia el día de hoy de medio punto porcentual, que para muchos a lo mejor dirán es poco. Bueno, eso repercute al final en las tasas de interés de que todos ustedes, que nos hacen el favor de ver corte de caja, cuando utilizan sus tarjetas de crédito, cuando hay incrementos en la tasa de crédito hipotecario, pues ahí se ve reflejado esos incrementos en función de la tasa de referencia del Banco de México. Así que la afectación finalmente, pues es obviamente algo global. Pero bueno, vamos a seguir platicando de la importancia de este tema y cómo el gobierno implementa un programa, en este caso el gobierno federal, para tratar de contener la inflación. ¿Es suficiente el programa? ¿Qué incluye o qué le faltó incluir? Vamos a platicar sobre este tema con doctor Luis Núñez, regresando de una pausa. Estamos en Corte de Caja Negocios. Bien, regresamos aquí a Corte de Caja Negocios. Un gusto que nos esté acompañando en este jueves de Corte de Caja Negocios, como todos los martes y los jueves, con temas de negocios, de finanzas, economía, turismo, bienes raíces, todo lo relacionado con la empresa a nivel nacional, internacional y también los temas de la economía local. Pero estamos hablando de pues, lo que sería el impacto del tema del programa que presenta el gobierno federal para tratar de contrarrestar, doctor, el tema inflacionario. Es el programa contra la inflación y la carestía, PASIC, le tituló el presidente. Ya hemos platicado aquí anteriormente en el programa de diferentes ángulos este programa, pero usted, que es su especialidad, doctor, en este caso, tú que le conoces a todo el tema, a la perfección económico, bueno, este plan pues tiene prácticamente una estrategia enfocada en el tema para lo que sería la producción, otro tema para la estrategia de distribución y otro tema también relacionado con la estrategia de comercio exterior. En el tema de, así rápidamente, de lo que son medidas en el tema de distribución, bueno, fortalecimiento de estrategia de seguridad en carreteras, algo muy criticado porque se comenta que es algo que debería ser pues una obligación, es una obligación del gobierno en turno. La estabilización de precios de la gasolina y el diésel, algo que también ha sido de pronto muy discutido sobre las bondades o no de este tema. El aumento de producción de granos, la entrega de fertilizantes, eliminación de cuota compensatoria del sulfato de amonio, el tema que hablábamos de carretero, el tema de la exención de cartaporte, no incremento de tarifas aeroportuarias ni ferroviarias, y también el tema de, por ejemplo, de reducción en los tiempos y los costos de los despachos aduanales, entre otros temas relacionados con el tema aduanal. También el tema de aranceles ceros a la importación de básicos, también uno de que sería una medida temporal por más de 6 meses. ¿Cómo en general cómo ves tú lo que sería este programa que presenta el gobierno federal? ¿Es algo que podría tener algún efecto importante, insuficiente? ¿Cómo ves? ¿Cuál sería tu análisis sobre este programa presentado por el gobierno federal? Mira, en ese programa contra la inflación y la carestía, la gran coincidencia de los expertos en temas económicos y analistas es que difícilmente va a lograr contener la inflación, que en mejor de los casos va a lograr desacelerar el incremento de precios, pero no lo va a contener y mucho menos reducir los precios de la economía, por razones de que está estructurado sobre la base de una serie de aspectos
de política que ya están operando. Por ejemplo, si hablas de mantener los subsidios a la gasolina, pues ya lo están haciendo, pues no le agregan, no le aporta nada nuevo. ¿Por qué? Porque ya tiene el IEPS, tiene un subsidio que se está destinando precisamente para contener el precio de los combustibles y que no se dispare. El caso de los precios de los productos primarios como el maíz, el trigo, el arroz, bueno, ese tema ya se trata de construir sobre la base de, después de haber quitado los subsidios anteriormente, ¿sí? Porque esos productores recibían antes subsidio para diésel, para bombeo de agua, para fertilizantes, se los habían quitado y ahora se los van a regresar. Difícilmente vas a poder encontrar una reactivación en este periodo de 6 meses para ese tipo de productores de alimentos tan importantes. El tema de los de la estabilización de la energía eléctrica es muy parecido al tema de los combustibles. Ya se está dando, ya está funcionando de esa manera. Entonces, realmente no se ve de qué manera este paquete pueda realmente reducir los precios. Sí va a lograr desacelerar el incremento de precios, ¿sí? En un periodo de varios meses, pero difícilmente lo va a contener o difícilmente lo va a reducir el efecto inflacionario. ¿Por qué? Porque una aspirinita sería bajo tu óptica, doctor. Totalmente es un mejoralito a un paciente que requiere cirugía mayor. Y ahora, en el tema de la durabilidad, como comentas, es un aspecto importante de estas medidas que, como tú claramente lo dices, son insuficientes. También el efecto pudiera ser, pues a lo mejor no de meses, como tú incluso lo estás expresando, pudiera ser de semanas, ¿no? De acuerdo también a algunos analistas, ¿no? Así es, va a ser muy reducido el efecto porque en México tenemos una situación muy compleja. Es un fenómeno económico que se llama estanflación. Recordemos que a diferencia de otros países, México tiene un crecimiento cero o negativo. O sea, es decir, tenemos un problema de que no está creciendo la economía y si a eso le agregamos inflación, se convierte en una bomba importante, detonante de una recesión, obviamente con magnitudes mayores a países que sí tienen un crecimiento positivo. Entonces, obviamente se va a presentar mayor desempleo, caída en el poder adquisitivo y con su consecuente problemas en los mercados salariales, también como en los mercados primarios y en la producción de alimentos. Claro, y cerrando el tema, doctor, y pues obviamente agradeciendo tu participación y tu análisis, tu visión sobre estos temas tan importantes, en el tema del subsidio a la gasolina o como le dicen también, el dejar de cobrar de alguna otra forma el impuesto especial sobre producción y servicios del IEPS sobre el tema de combustibles, que está dejando pues diariamente un boquete en las finanzas, en unas finanzas ya de por sí maltrechas en el caso de nuestro país. ¿Cómo consideras tú este tema? ¿Debiera, bajo tu óptica, como economista, como doctor en economía, debería de seguirse dando este subsidio de la manera que se está dando? ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Mira, el subsidio está generando un boquete financiero de magnitudes impresionantes porque está generando una sangría muy importante. Simplemente para poner en contexto, estamos hablando de alrededor se habla de 175 mil millones de pesos, hasta 200 mil millones de pesos en subsidios solamente en el periodo de un solo año. Entonces, eso es grave porque hay muchas otras prioridades y en medio de una crisis, en medio de una situación tan compleja como es una recesión que se está viviendo, obviamente tiene muchas connotaciones. Si le agregamos que en el primer trimestre del año se dejó de captar 291 mil millones de pesos de IVA simplemente por parte del gobierno federal, tenemos otro boquete financiero que agregarle al anterior. Y además, otro tipo de captaciones de otros impuestos que están mermando cada vez más la posibilidad de tener recursos financieros para atender las necesidades crecientes de un país que está lentamente entrando en una recesión. Es un tema en el tema del IEPS, doctor, en específico, si se dejara entonces de este subsidio, también por otro lado, algunos analistas hablan de que la escala inflacionaria o el tema inflacionario pudiera todavía incrementarse mucho más. ¿No sería contraproducente? ¿Qué es menos peor bajo su óptica, el quitar el subsidio o mantenerlo? Es mantener un equilibrio entre el subsidio, ¿sí? Para saber a quién quiere repercutir. Tú quieres que no se te incrementen los precios, subsidia el diésel porque es el que utilizas para transporte.
¿sí? Y quítale el subsidio a quienes utilizan combustibles con vehículos de lujo, por ejemplo, pues el que tiene la gasolina premium, por ejemplo. O sea, hay que ser selectivos. El diésel necesita mantenerlo para mantener contenidos los precios de la distribución de los alimentos, de la distribución de los productos. Ahí tienes que mantener subsidio. Entonces, hay que ser selectivos. Tiene que aplicarse un subsidio de manera selectiva para poder atender las prioridades y tratar de contener el incremento de los precios. Y en ese sentido, el subsidio en IEPS podría jugar un papel muy relevante si fuera selectivo. Muy interesante tu punto de vista, porque realmente ante los recursos limitados que claramente tiene nuestro país, creo que la parte de focalizar el esfuerzo financiero, pues es sumamente importante. Un tema muy, muy interesante, muy relevante, doctor, que vamos a estar dándole seguimiento aquí en Corte de Caja Negocios, y como siempre, pues vamos a estar platicándolo contigo, que le sabes bastante a estos temas. Doctor, te agradezco mucho tu participación el día de hoy, como siempre, en este Corte de Caja Negocios, y nos vemos pronto por aquí nuevamente. Muchas gracias, Jesús. Buenas tardes. Muy buenas tardes, y vamos nosotros a una pausa y vamos a platicar del tema de inversiones, como bien comenta el doctor, también importante el tema tangible, y en este caso los bienes raíces es un tema también siempre muy importante de estar visualizándolo como una oportunidad de inversión, y vamos a platicar como siempre aquí en la sección de Corte de Caja Bienes Raíces, regresando de este corte. Y bien, regresamos a Corte de Caja Bienes Raíces, el segmento de todo lo relacionado con el mundo del bienes raíces en el estado de Sonora. Y bueno, como vimos ahí en la cortinilla de entrada, pues bueno, ya estamos a unos días, ya a una semana prácticamente, el próximo jueves 19 de mayo, de que arranque este primer Summit Inmobiliario, prácticamente lo mejor, lo más granado del mundo de los bienes raíces de Arizona y de Sonora. Se va a dar cita en las playas de San Carlos, Nuevo Guaymas. Ya prácticamente ya todas las personas interesadas en este gran evento ya deben de tener su paquete, lo que sería su carnet para poder asistir, donde bueno, tendremos, como ya hemos platicado, pues sería la plataforma ideal para potenciar el tema de desarrollo inmobiliario entre Sonora y Arizona, conferencias de primer nivel, talleres también muy importantes, pabellón inmobiliario, lo más importante del mundo de los bienes raíces en un evento de alto valor a nivel internacional, que vale la pena asistir a San Carlos a estos. Algunos de los speakers, vamos a platicar, algunos de los que van a estar ahí en este evento. Está, por ejemplo, el caso de Josh Stesley, el que prácticamente va a hablar de cómo generar ventas millonarias en un año, una de las pláticas muy interesantes que va a tener este Summit. También Gus Marcos, que va a traer el tema de aprender a invertir en bienes raíces, así que es un tema en donde también aquellos que conocen poco de este tema, pues pueden empaparse aprendiendo de los mejores, en el caso de Gus Marcos, que es uno de los mejores en nuestro país. Por otro lado, también Juan Lucas Martín va a hablar sobre el tema de apaga el estrés y crea una vida ilimitada. También la parte motivacional, la parte también de crecimiento personal y profesional, también uno de los temas también que se cubre en este Summit. Por otro lado, también dentro de los panelistas estará Miguel Guevara de MG Developers, también un desarrollador con amplia trayectoria en temas de proyectos de torres de condominios, campo del golf, marinas, plazas comerciales, tanto como socio como director de proyectos. También estará Norberto Larrínaga de Elga, que es un desarrollo, es uno de los desarrolladores más importantes de vivienda en el estado. Estará también en este panel de desarrolladores, también Sergio Iturribaría, también de Grupo Vertex, otra también de las empresas de vivienda importantes en el caso de Sonora, también con desarrollos en Cajeme, con desarrollos en la capital del estado y en otros lados. También Octavio Llano Alverde, también uno de los desarrolladores más importantes de San Carlos, ahí desarrollador local que tiene el proyecto de Playa, en el que involucrado en el proyecto de Playa Blanca, Marina Real y muchos otros proyectos ahí que están bajo la tutela de Octavio Llano, que estaría también en este panel de desarrolladores de este Summit. Por otro lado, también estaría Gordon Berry, también de Tuna Group, otro desarrollador importante del caso de Arizona, Claudia Velázquez de Softec, y también algunos otros invitados importantes, especiales, como el caso de Antonio Proto, también de una consultoría también relacionada con el tema de negocios, también nombrado recientemente como representante del gobierno de Phoenix en el norte de México. Así que estará muy interesante este Summit. Todos los expertos en el tema inmobiliario, también todos los agentes inmobiliarios, pues deben de aprovechar esta oportunidad de este evento imperdible, como comentaba el organizador José Sierra hace unos días aquí en el espacio de Corte de Caja Bienes Raíces. Así que, bueno, un evento que ya prácticamente una semana, así que si no ha adquirido todavía su carnet, ahorita por ahí vamos a poner nuevamente
los datos en pantalla para que puedan acercarse y llegar a conectarse y pedir más información para poderse registrar. Ahí están los datos en pantalla del Summit y poderse registrar cuanto antes a este evento que ya está prácticamente en puerta. Pero bueno, también ya hablando ya del tema de bienes raíces y oportunidades inmobiliarias, ya está por ahí conectándose Clarelena Villegas de BG Next y vamos a platicar sobre algunas de las opciones inmobiliarias importantes que nos trae el día de hoy aquí en Corte de Caja Bienes Raíces. Vamos a una pausa y regresamos con Clarelena Villegas. Bien, estamos de regreso aquí en Corte de Caja Bienes Raíces. Ya está ahí conectada Clarelena Villegas de BG Next. Clara, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Adelante, Clara. Ya está lista Clarelena Villegas ahí desde San Carlos, ahí con las propiedades inmobiliarias que tenemos para el día de hoy. Y bueno, donde destaca en el caso de San Carlos un proyecto nuevo. Sí, buenas tardes. Que se acaba de presentar. Clarelena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús. Ya aquí lista para presentarles información calientita de San Carlos. Así es, Clara. Ya estás lista para el Summit también, por lo visto, ¿no? Ya estamos en cuenta regresiva. A partir de hoy, una semana. Una semana exactamente para este evento, un evento que vale mucho la pena. Ahí estaremos platicándoles la próxima semana, Dios mediante, de los pormenores de este evento que sin duda está generando mucha expectativa en ambos lados de la frontera aquí, ¿no? Y para quienes todavía estaban ahí pendientes de incorporarse o de ser parte del Summit, estaban ya, no sé si viste la información, ya estaban los últimos boletos, estábamos prácticamente en sold out, así que quien todavía está dudando, pues yo creo que es la última oportunidad para poder participar en el evento. Así es, Clara, sin lugar a dudas, es todavía las últimas horas para poder aprovechar este evento. Y Clara, pues algo que está calientito ahí en el caso de San Carlos, un proyecto que apenas acaba de presentar y del cual vamos a tener más detalles la próxima semana, pues vamos a ver ahí las imágenes del proyecto Costesa, un proyecto que se va a desarrollar en una de las playas más bonitas ahí de la entrada de San Carlos, de entrada principal, lo que viene siendo la playa San Francisco. Vamos a ver ahí que ahí facilite las imágenes. Sí, es correcto, Sebastián Jesús. Y Juan, adelante, Clara. Es correcto. Sí, como te comento, este es pues básicamente nuevo totalmente, es un proyecto que acaba de presentarse, es un edificio, 2 torres de 20 niveles, todos son departamentos de lujo, van a estar justamente, como comentas, en la playa San Francisco, va a estar metiendo gol entre el Mauca y la Bartina, entonces la playa de las más bonitas, de mejor arena, mar y todo, la verdad, van a estar, no sé si podemos ver ahí todos los que son los render y todo esto. El proyecto es de alta plusvalía, la verdad son, digamos, de alta gama todos los departamentos, desde el más pequeño hasta los penthouse, pero hay opciones para todos. De hecho, ahorita, como en todos los proyectos, pues todavía lo que viene siendo la compra en preventa siempre es pues se adquieren mucho mejor precio y sobre todo que al concluir el proyecto ya desde entonces ya generaste un valor, una plusvalía por haber creído e invertido en el proyecto desde sus inicios. Muy importante ahí el oportunamente meterse a proyectos como este. La próxima semana, próximo martes, Dios mediante, vamos a darles más detalles de este proyecto, ya lo que serían algunos detalles específicos del tipo de condominios. Como vemos ahí claramente son 2 torres de gran nivel con acabados de lujo que va realmente a tener un impacto importante en toda esa zona de la entrada principal de San Carlos y, como comenta Clara, en una de las playas más bonitas ahí de las bellas playas ya de por sí de San Carlos. Pero el primer proyecto que nos traes ya de proyectos que ya tienen más tiempo caminando, pero que todavía hay oportunidad de aprovecharlo, pues uno de ellos tiene que ver con Cumbres El Encanto. Vamos a ver este proyecto que ya también está avanzando muy rápidamente, Clara. Sí, Jesús, lo habíamos presentado hace semanas, en donde habíamos visto, pues, básicamente también la presentación del proyecto. Está, para quien no lo siguió en ese programa, está ubicado al pie del Cerro Tetacawi, básicamente en lo que viene siendo la base del Cerro Tetacawi. Es una playa muy exclusiva, una entrada pues que no se ve desde calle, pero que tiene un acceso a playa privada. Esto, lo que viene siendo Cumbres El Encanto, va a ser unas torres pequeñas, digamos, y unas villas. No son muchos, son muy poquitos, en realidad creo que son
si mal no recuerdo, son 21 nada más villas y son 10 departamentos en torre. En realidad son muy pocos, también con los mejores acabados, y básicamente también ahorita estaríamos trabajando lo que es la preventa, ¿no? Que viene siendo ahorita que se están todavía en proyecto, ya se está alineando, ya se está trabajando sobre la cimentación de estos, y pues básicamente también invitarlos a participar en la compra desde la preventa, donde pueden adquirir pues todavía mejores precios o precios con descuento. Conforme va avanzando la obra, pues se sabe que los precios se van adecuando al mismo, ¿no? Hasta llegar a la conclusión del proyecto. Así que es, quien Clara, guste acercarse y preguntar, pues ya podemos ver a detalle cada uno de los departamentos con lo que cuentan y, por supuesto, los precios de cada uno de estos. Son muchos, son muy variados, por eso sí, aquí nos llevaría mucho tiempo estarlo revisando, porque cambian respecto a los tamaños y pues a la localización de cada uno de ellos. Pero el lugar, vamos a presentarles detalles de cada uno, de algunos de los principales modelos de los siguientes programas, pero por lo pronto ahí más información de este proyecto, ahí están los teléfonos en pantalla para que pueda acercarse con Clara Elena Villegas y conocer detalles de esto. Si te parece, Clara, vamos rapidito una pausa y regresar aquí a Corte de Caja Bienes Raíces para analizar el otro proyecto también calientito, también muy nuevo, que también traes ahí en cartera y que vale la pena también conocer ahí en las playas de San Carlos. Vamos a un corte, regresamos a Corte de Caja Bienes Raíces. Bien, regresamos aquí a Corte de Caja Bienes Raíces. Un gusto que nos sigan acompañando en este jueves de Corte de Caja Negocios. Clara, y bueno, vamos a ver el otro proyecto que presentaste hace algunas semanas. Ahí también algún avance de este proyecto, Altamarina. Platícanos, Clara, por favor. Sí, Altamarina está también este está por el bulevar principal, muy cerca de lo que es el corazón de San Carlos, justo enfrente de donde va a ser la sede del Summit la próxima semana, así que está frente al Salón Dúo. Es una torre de 10 niveles, la proyección de estos departamentos. Son 64 departamentos solamente, no son muchos, ya hay bastante de ellos ya están vendidos, así que no están aprovechando todavía lo que es la preventa, que los precios estarían moviéndose a partir del siguiente mes. Este proyecto cuenta con 5 locales comerciales que van a estar en la planta baja, además pues obviamente gimnasio, todas las amenidades y cajones de estacionamiento. Cada uno de los departamentos va a contar con 2 cajones de estacionamiento, además van a tener lo que viene siendo un storage o un área de guardado para sus cosas. Hay departamentos desde una recámara hasta 3 recámaras y obviamente pues los precios van variando dependiendo de los metros cuadrados. Cada uno de los departamentos está buscando que tenga vista hacia un lado. Todos tienen vista lateral o hacia el frente, que vendría siendo la playa, lo que es la playa de tu posada o del tubo. Están muy bien localizados. El proyecto está para entrega para octubre del próximo año. Así que, pues ahorita todavía estamos con precios de preventa. Lo importante es aprovecharlos antes de que se acaben las promociones que se tienen en el momento. Excelente, Clara, pues está el proyecto avanzando de manera ya importante, ya se está viendo por ahí el trabajo ya también de algunas máquinas ahí en el terreno, y pues como comentas tú, una ubicación muy interesante ahí en San Carlos, frente a lo que es el proyecto Dúo, o ahí el centro de eventos Dúo, donde va a ser ya la próxima semana este Summit Inmobiliario, y que de alguna otra forma pues tiene esa, pues la ventaja, ¿no?, de estar frente a este centro de eventos, que cuando menos no se visualiza en el corto o mediano plazo que puedan construir algo, así que la vista va a ser importante de cara al futuro en este proyecto muy interesante de Altamarina, que también tanto ese proyecto como el anterior, pues son proyectos en los que las facilidades y desde el financiamiento, todo esto son directamente con el desarrollador. Clara Elena Villegas puede asesorarlos en todo el proceso ahí, como parte de la asesoría inmobiliaria, así que invitarlos a que se acerquen con Clara Elena Villegas de BGNext para conocer más detalles de estos proyectos, conocer los tipos de unidades para poder contrastar una con la otra, qué incluye, cuáles son los alcances del equipamiento, y siempre pendientes de esos detalles finos de la famosa letra chiquita, ¿no, Clara? Sí, Jesús, pues sí es importante, la verdad, siempre para que la expectativa del cliente sea lograda al momento de ingresar a su nuevo inmueble, ¿no? Que lleguen y pues no sea un desencanto, sino al contrario, ¿no? Sea siempre muy placentero el adquirir una vivienda, sobre todo en estos desarrollos residenciales que la verdad son de alta gama.
Exacto, son proyectos de alta gama que bueno, que como siempre, Clarena Villegas de BGNX tratando de traer los mejores proyectos directamente a usted para que conozca todos los detalles y pueda aprovechar las oportunidades que brinda en el mercado de bienes raíces de San Carlos, Guaymas y el resto de Sonora. Clarena, pues como siempre agradecerte tu participación en este corte de caja bienes raíces, pendientes de tu participación y lo que nos vayas a seleccionar para la próxima semana. De antemano vamos a tener más información de este proyecto Costesa que presentamos el día de hoy. Así que como siempre desearte pues lo mejor para ti, Clara, allá en San Carlos. Muchas gracias, Jesús. Nos vemos el próximo martes. Dios mediante, y agradecerles a ustedes también su presencia aquí, su participación aquí en Corte de Caja, interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Siempre un gusto poder ver sus comentarios y desearles, como siempre, lo mejor para ustedes y sus familias. Y como siempre, desearles a todos ustedes mucho éxito y adelante. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.